Cierra los ojos un momento. Es 1973. Tu padre sale de casa antes de que amanezca y vuelve con las manos negras de grasa o de cemento. El piso tiene 3 habitaciones para 5 personas. La calefacción no existe. Y sin embargo, en esa cocina pequeña con la radio encendida y el café de puchero en el fuego, hay algo que solo puedes llamar hogar. Si creciste en una familia obrera, esto es tuyo. Hoy vamos a recordarla juntos. 15 señales de que fuiste uno de nosotros. En casa de una familia obrera española de los 70, el lunes olía siempre igual. Era el puchero. O el cocido. Cada región tenía su nombre, pero el principio era el mismo. Un cazo grande al fuego desde primera hora, con lo que había. Un hueso de jamón si había suerte. Garbanzos del sábado que habían estado en remojo desde el día anterior. Alguna zanahoria. Y un trozo de morcillo si el presupuesto lo permitía. Y el caldo, ese caldo oscuro y espeso que llenaba la cocina de vapor y que tu madre repartía con una cuchara de madera como si fuera un acto sagrado. El puchero no era un plato, era una estrategia. Rendía para comer y para cenar. Los garbanzos sobrantes se frían al día siguiente con un huevo. El caldo servía para la sopa del martes. No se tiraba nada. No porque fuera tendencia. Eso de la sostenibilidad lo inventaron mucho después gente que no ha pasado estrechez en su vida, sino porque el dinero no alcanzaba para desperdiciar ni un mendrugo. Y sin embargo, ese cocido sabía mejor que muchas cosas que has comido después con mantel y servilleta de tela. Lo sabes perfectamente. Tu padre tenía 2 versiones. La versión de diario llegaba a casa con el mono azul o gris manchado de aceite. Y de cemento, de pintura, de lo que fuera que hacía para ganarse el jornal. Entraba por la puerta, dejaba los zapatos en el recibidor y lo primero que hacía era lavarse las manos en el fregadero de la cocina con ese jabón lagarto que cortaba la grasa pero también la piel. Tenía las manos de un hombre que trabajaba con ellas. Ásperas, anchas, con las uñas siempre con un filo negro que no salía del todo por mucho que las restregara. La versión de domingo era otra cosa. Se ponía el traje, el único, que guardaba en una funda de plástico en el armario. Se peinaba con gomina. Y parecía otro hombre, aunque tú sabías que era el mismo. Ese contraste, el mono de diario y el traje de domingo, era toda la geografía social de aquella España en 2 prendas de ropa. Tu padre no lo explicaba, no hacía falta. Tú lo entendías sin que nadie te lo dijera. Es y de alguna manera eso también te fue formando. En algún cajón de casa había una cartilla. Era pequeña, de tapas duras, con el sello de la caja de ahorros de tu provincia. La caja de ahorros, no el banco. El banco era para los ricos, o eso se decía. La caja era para la gente como vosotros. Allí tu madre llevaba cada mes lo que podía separar, que a veces era poco y a veces era menos, y el empleado lo anotaba a mano con letra inclinada y le ponía el sello. Esa cartilla era el futuro. Era la lavadora nueva cuando la vieja no diera más de sí. Era los zapatos del colegio en septiembre. Era, en el mejor de los casos, la entrada para un piso algún día. No era un capricho lo que se ahorraba. Era una reserva para cuando algo se torciera. Porque en aquella España las cosas se torcían con frecuencia y no había red de seguridad más allá de la familia y de lo que hubieras podido guardar. Tu madre lo sabía. Por eso nunca tocaba ese dinero para otra cosa que no fuera necesaria de verdad. La cartilla de la caja era, en realidad, la fe de tu familia en el futuro. Vacaciones era una palabra que en tu casa significaba una cosa muy concreta. El pueblo. No un hotel. No la playa de pago. El pueblo donde habían nacido tus padres o tus abuelos, que en muchos casos habían dejado 10 o 15 años antes para venir a la ciudad a trabajar en la fábrica o en la obra. Un pueblo de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, de donde fuera. Con la casa del abuelo, la era, los animales sí quedaban, y el calor seco del verano que no se parece a ningún otro calor. Se iba en el 600, y si había, o en el tren si no. Con maletas atadas con una cuerda porque las cremalleras se rompían. Y llegabas a ese pueblo donde todos te conocían porque eras el hijo o el nieto de fulanito, y durante 3 semanas comías del huerto, bebías agua del pozo y dormías con un silencio que en la ciudad nunca existía. No era glamuroso, pero era real de una manera que pocas cosas lo son. Esos veranos en el pueblo son, para muchos de vosotros, el recuerdo más limpio que tenéis de toda vuestra infancia. El olor a tierra mojada, las noches con estrellas, la abuela que se levantaba antes que nadie. Eso no se paga. Cuando te ponías malo, no llamabas a ningún médico privado. Ibas al ambulatorio. El ambulatorio era ese edificio serio, con olor a desinfectante y a humanidad acumulada, donde la sala de espera era siempre demasiado pequeña para la gente que había. Se cogía número, se esperaba, a veces mucho,
Y el médico te veía en 10 minutos, te daba una receta escrita a mano con una letra que solo los farmacéuticos podían descifrar, y asunto concluido. No era perfecto. El sistema tenía sus fallos, las listas de espera eran largas, y si necesitabas algo urgente, a veces el trámite era desesperante. Pero existía. Y para una familia obrera eso lo era todo. Porque lo que no te podías permitir era que ponerse enfermo te arruinara. La seguridad social era, para vuestras familias, algo más que sanidad pública. Era la prueba de que el Estado, por una vez, te tenía en cuenta. Que aunque tu padre ganara lo justo, sus hijos podían ir al médico. No era poco. En aquel contexto era muchísimo. Si eras el segundo o el tercero, y ya sabías lo que te esperaba. La ropa no se compraba nueva para cada hijo. Se compraba para el mayor y después bajaba. Los pantalones del hermano mayor, ya con las rodillas brillantes de tanto uso, pasaban al siguiente. El abrigo que te quedaba grande el invierno que venía, al año siguiente ya te quedaba bien, y al año siguiente de ese le pasaba al que venía detrás de ti. No había vergüenza en eso. Era la norma. Todo el mundo en el barrio lo hacía. El chándal que tu primo ya no se ponía, el jersey de lana que tu tía había tejido a mano y que pasó por 3 generaciones antes de deshacerse. La ropa tenía historia. Tenía vidas anteriores. Las madres cosían, remendaban, ponían coderas, bajaban dobladillos y los volvían a subir. Una prenda podía durar 6 o 7 años si se cuidaba bien, y se cuidaba bien porque no había alternativa. Y hoy llaman a eso moda sostenible y te cobran un dineral. En aquella España obrera lo llamaban salir adelante. Y punto. Llegó un día a casa el televisor, y fue un acontecimiento. No era un día cualquiera. Seguramente vino de una promoción de la empresa donde trabajaba tu padre, o se compró a plazos con un esfuerzo que tardó meses en pagarse. Era grande, pesado, con la pantalla ligeramente arqueada y las esquinas redondeadas, blanco y negro, con la antena de cuernos encima, que había que mover hasta que la imagen dejaba de nevar. A partir de ese día, el salón se reorganizó alrededor del televisor. Las sillas se giraron hacia él. Se veía el telediario en familia, con la cena en las rodillas si la mesa era pequeña. Los viernes había cine. Los domingos, fútbol. Y el 1, 2, 3, cuando empezó, era un acontecimiento nacional que paraba los barrios. No había mando a distancia. Para cambiar de canal, cuando había más de uno que recibir, te levantabas tú. Siempre el más pequeño, que para eso estabas. Nene, ponme el 2. Y tú ibas, sin rechistar. El televisor en blanco y negro no era entretenimiento. Era la ventana al mundo de una familia que no podía viajar, no podía ir al teatro, y que encontraba en ese aparato ruidoso y lleno de interferencias algo parecido al asombro. Hay una imagen que, si creciste en esa España, está grabada en ti para siempre. Tu madre en la cocina, de espaldas, delante del fogón, con el delantal atado a la espalda, removiendo algo, pelando algo, fregando algo, siempre haciendo algo. En aquellas familias obreras de los 70, la madre llevaba la casa como si fuera un segundo trabajo, que lo era, pero sin sueldo, sin horario y sin vacaciones. Se levantaba la primera, se acostaba la última, hacía la compra calculando al céntimo, sabía cuánto costaba cada cosa en cada mercado y dónde estaba más barato el aceite esta semana. Cosía, remendaba, organizaba, recordaba los cumpleaños, gestionaba la cartilla, hablaba con los maestros. Y cuando preguntabas dónde estaba papá, ella siempre sabía la respuesta. Cuando preguntabas dónde estaba ella, la respuesta siempre era la misma, en la cocina. No era justo. Visto desde hoy, no era justo en absoluto. Pero ella no se quejaba, o si se quejaba era en voz baja y entre mujeres, porque quejarse no cambiaba nada y había que seguir. Tenía una fortaleza que no venía del músculo sino de algo más hondo. De esa convicción silenciosa de que mientras ella estuviera de pie, la familia no se caía. Muchos de vosotros lo sabéis porque lo disteis por sentado durante años, y luego, en algún momento, os disteis cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Y ya era tarde para decírselo como merecía. A las 5 de la tarde, cuando salías del colegio o cuando llegabas a casa después de jugar en la calle, había una cosa que podías esperar con toda seguridad. El bocata. No era negociable. No había otra opción. Pan del día, si quedaba, o pan de ayer si no, con lo que hubiera. Con aceite y sal, que era lo más básico y lo más bueno. Con mortadela, esa mortadela rosa con los trocitos blancos que era el embutido del pueblo llano. Con queso en lonchas. Con sobrasada si eras de Mallorca o de Murcia. Con chocolate a la taza si la semana había ido bien. No había bollería industrial. O había poca, y era para ocasiones. Y el bocata era la merienda universal de la infancia obrera española.
Te lo comías en la escalera, en el portal, de pie en la cocina antes de salir corriendo otra vez a la calle. Sin plato, sin servilleta, con las 2 manos y buen apetito. Y estaba buenísimo. Con hambre de niño que ha estado jugando al fútbol en el descampado toda la tarde, ese bocata de pan con aceite era lo mejor del mundo. No lo entenderá quien no lo haya vivido. Pero tú sí lo entiendes. Los pisos eran pequeños, las familias grandes. La solución era matemática aunque no fuera cómoda. Dormíais juntos, 2, 3, a veces 4 hermanos en la misma habitación. Literas si había presupuesto y espacio para montarlas. 2 en la misma cama si no. Con un armario para todos y un cajón cada uno, si os iba bien. No había intimidad. No había silencio garantizado. Y si el hermano pequeño lloraba de noche, te despertabas tú. Si el mayor llegaba tarde, te enterabas. Compartías el olor, el calor, las pesadillas y las risas nocturnas cuando se suponía que ya teníais que estar dormidos. Pero también pasaba otra cosa. Pasaba que nunca estabas solo, que si tenías miedo había alguien al lado, que las conversaciones de noche, en la oscuridad, antes de dormiros, eran de las más honestas que tendrías en mucho tiempo, que con tu hermano, en esa habitación pequeña que olía a calcetines y a colonia barata, construiste una complicidad que ningún piso grande te hubiera dado. La habitación compartida era incomodidad. Y también era compañía. Las 2 cosas a la vez, que es como suelen ser las cosas que de verdad importan. Había que organizarse para ducharse. No porque el agua faltara, sino porque el calentador tardaba. Ese calentador de butano, con su piloto azul y su rugido al encenderse, que calentaba el agua justa para 1 o 2, y que entre varios hermanos requería un sistema de turnos que tu madre administraba con la autoridad de un general. El primero se duchaba bien. El segundo ya con el agua templada. El tercero rezaba. Y en invierno salir de la ducha era un ejercicio de valor porque el cuarto de baño no tenía calefacción y el suelo de grés estaba helado. La toalla nunca era suficientemente gruesa. Y sin embargo te duchabas porque no ducharte no era una opción. Había que ir al colegio, había que estar presentable, había que mantener la dignidad aunque el piso fuera pequeño y el calentador de butano un tirano impredecible. Hoy abres el grifo y sale agua caliente al instante. No lo piensas. Y no hace falta que lo pienses. Pero si creciste en aquella España, hay un momento, de vez en cuando, en que te acuerdas de ese calentador y de los turnos, y lo que sientes es difícil de explicar. No es exactamente nostalgia. Es algo más parecido al respeto. Tu padre no llegaba tarde porque le gustara quedarse en el trabajo. Llegaba tarde porque hacía horas. Las horas extras eran la diferencia entre llegar justo a fin de mes y llegar un poco menos justo. Entre que hubiera abrigo nuevo este invierno o no. Entre poder pagar la excursión del colegio o tener que decir que no. No se hablaba de ello en casa como si fuera un drama. Era una parte más de la vida, como el tiempo o el precio del pan. Tu padre salía de casa antes del amanecer y volvía cuando ya estabas cenando o cuando ya estabas en la cama. Y los fines de semana, a veces, y también trabajaba. Sábados por la mañana, al menos, porque había una obra que entregar, o porque la fábrica necesitaba cubrir turno, o porque el encargado había pedido voluntarios y no había forma de decir que no. Eso tuvo un coste en salud que se vio después, en los huesos, en los pulmones, en el corazón. Un coste en presencia que nunca se recupera del todo. Los padres de aquella España obrera estuvieron menos en casa de lo que hubieran querido, y muchos de sus hijos lo comprendieron demasiado tarde. Pero lo que dejaron no fue ausencia, fue ejemplo. Uno de los más duros y de los más honestos que puede recibir un hijo. El día que tu padre llegó a casa con el 600 fue un día grande. No importaba que fuera de segunda mano, con la chapa oxidada por debajo y el motor que hacía un ruido sospechoso al arrancar en frío. Y era un coche, el primer coche de la familia. Y eso, en la España obrera de los 70, era mucho más que un medio de transporte. Era una declaración. El 600 era el coche del milagro económico español, el coche de los que subían un peldaño, el coche que SEAT fabricaba en Barcelona y que se convirtió en el símbolo de una clase trabajadora que empezaba a tener algo. No mucho, pero algo. Con ese coche se fue al pueblo por primera vez sin tener que coger el tren. Se hicieron excursiones a la sierra el domingo. Se llevó a la abuela al médico. Se metieron 4 personas en un espacio diseñado para 2 y media, con las maletas en el maletero y el calor del verano sin aire acondicionado. Y nadie se quejaba porque el coche era nuestro. El 600 no era un lujo. Era el símbolo de que algo estaba cambiando. De que el esfuerzo tenía recompensa. De que la siguiente generación, quizás, lo tendría un poco mejor.
Y eso, en aquella España, valía todo. En casa había libros, no muchos, pero había. El más importante, el que estaba en el sitio de honor de la estantería o encima de la mesa camilla, era la enciclopedia. La enciclopedia Álvarez, si eras de una generación, o alguna otra de las que circulaban por las escuelas y las casas de los años 60 y 70. Un libro gordo, con las tapas duras, que lo tenía todo. La gramática, las cuentas, la geografía de España, la historia sagrada, las tablas de multiplicar, los ríos y las capitales de provincia. Ese libro era la educación de una familia obrera. No porque los padres no quisieran más para sus hijos, al contrario, precisamente porque querían más, sino porque más no siempre era posible. Si la enciclopedia era el acceso al conocimiento que había en aquella casa. Y se usaba, se consultaba, se estudiaba encima de la mesa de la cocina con el libro abierto y la madre al lado pelando patatas, por si hacía falta ayuda. Muchos de los que crecisteis así llegasteis más lejos de lo que vuestros padres podían imaginar cuando os compraron esa enciclopedia. Estudiasteis, sacasteis carreras, o aprendisteis un oficio bien y os ganasteis la vida con dignidad. Y todo empezó en esa mesa de cocina, con ese libro gordo y las tapas duras. Eso no se improvisa. Eso se construye. Y ellos lo construyeron para vosotros. Esta es la última. Y es la más importante. Tu padre no te decía que te quería. No era la costumbre. No era su lenguaje. Los hombres de aquella generación, de aquella España, no habían aprendido a decir esas cosas en voz alta. Y no porque no las sintieran, sino porque nadie les había enseñado a decirlas. Lo que hacían era otra cosa. Tu padre te compraba los libros del cole aunque no sobrara el dinero. Tu madre se quedaba sin abrigo nuevo para que tú tuvieras los zapatos que necesitabas. Ninguno de los dos te lo decía nunca. No llevaban la cuenta. No lo señalaban. Simplemente lo hacían y seguían adelante. Ese silencio no era frialdad, era orgullo. Era una forma de amor tan densa y tan física que no cabía en palabras. El orgullo callado de unos padres que habían llegado de la nada, o casi de la nada, y que habían construido una vida digna con sus manos. Que os habían dado un techo, comida, educación. Que habían hecho posible que vosotros pudierais ser algo que ellos no pudieron. No lo dijeron, pero lo demostraron cada día, con el mono de trabajo, y con las horas extras, con la cartilla de la caja, con el bocata de la merienda, con el 600 oxidado que cruzó media España un agosto, con todo eso. Y si has llegado hasta aquí, probablemente lo sabes, porque lo viviste, y porque hay cosas que, una vez que las has visto de cerca, no se olvidan nunca. Aquella España obrera de los 70 no era perfecta. Era estrecha, era dura, tenía sus injusticias y sus silencios que nunca debieron serlo. Pero tenía algo que es difícil de encontrar después. Tenía comunidad. Tenía un barrio que te conocía. Tenía vecinas que se prestaban el azúcar y que se enteraban cuando alguien estaba malo. Tenía familias que lo hacían con poco y salían adelante porque no había otra opción, y en ese no haber otra opción encontraban una fortaleza que hoy, con todo lo que tenemos, a veces nos cuesta explicar. Y esos padres, esas madres, esos pisos pequeños y esos veranos en el pueblo nos formaron. No a pesar de la escasez. Muchas veces, gracias a ella. Si tú también creciste en esa España, cuéntanoslo abajo en los comentarios. ¿Cuál de estas señales es la que más te ha traído el recuerdo? ¿Hay algo de tu infancia que no hayamos mencionado y que merece estar en esta lista? Escríbelo. Esta memoria es de todos, y entre todos la guardamos mejor. Y si quieres seguir recordando aquellos tiempos, te invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación. Hay mucho más de esa España esperándote.